Muy buenos días, amigos del Piñero Periodismo y Debate. Estamos totalmente en vivo con el doctor. ¿Su nombre, doctor? José Alfredo Serapio Orozco. Estamos en su clínica, doctor. Así ¿No? es. Doctor, platíquenos, vamos a platicar algo interesante, algo que pues ya tenemos, como quien dice, ya con este 2023 serían 3 años de pandemia. Así es. Y 3 años que la verdad en el primer año nos dejó marcado con 100 muertes en el mes de julio del año que inició esta pandemia. Y vamos a platicar tantito de lo que es la enfermedad, el COVID. Claro. ¿Qué es el COVID primero? Bueno, el COVID es un tipo de virus, ¿no? Hay miles y miles de virus que existen y de estos virus hay también muchos virus que afectan a las vías respiratorias, ¿no? El virus del COVID, su nombre científico es el SARS-CoV, ¿no? SARS-CoV-2. Este virus, pues, principalmente tiene una afectación al sistema o al aparato respiratorio, cardiovascular y neurológico, algunas de las veces y a veces en su mayoría digestivo, ¿no? Es un virus que desafortunadamente no teníamos conocimiento de cómo es su comportamiento, de cómo tratarlo, ¿no? Durante la pandemia, pues todos los médicos aprendimos a manejar un paciente con COVID leve o grave, inclusive pacientes que tuvieron neumonía grave, severa y pues desafortunadamente terminaron en un fallecimiento, ¿no? Entonces, como vemos, el comportamiento del COVID es muy amplio, es muy dinámico. En algún momento el paciente puede estar bien y de repente puede complicarse, o de repente está complicado y tiene una resolución. ¿De qué depende todo esto? De muchos factores. Principalmente el género, la edad, el grado de obesidad o sobrepeso que tengamos y comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Pacientes diabéticos, hipertensos, que tengan alguna afectación cardíaca, pulmonar, previo a la infección por el virus, ¿no? Esto obviamente nos hace tener un peor pronóstico que un paciente sano, ¿sí? Entonces, el virus del COVID es un virus que afecta varios órganos, ¿no? Varios aparatos y sistemas, no es uno solo. Principalmente, o lo más conocido, es lo respiratorio. Y esto por ende pues nos da pacientes que salen de la infección aguda, quedan con secuelas, ¿sí? ¿Cuáles son esas secuelas, doctor? Primeramente causa una fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar nos va a llevar a una disminución de la capacidad funcional del pulmón. El pulmón es como un globito, ¿sí? Que tiende a expandirse y a retraerse, ¿sí? Esas son dos propiedades muy importantes en el pulmón. Cuando pasamos por una infección por COVID de moderada a severa, o sea que hubo una afectación pulmonar, hubo requerimiento de oxígeno, fatiga, se desaturaron, todo eso, el pulmón pierde esas propiedades y se hace rígido, ¿sí? Entonces, al volverse rígido, ya no tiene la misma capacidad para expandirse e ingresar la misma cantidad de aire y por ende dar el intercambio de gases entre oxígeno y CO2. Entonces los pacientes, si un paciente antes corría 5 kilómetros antes del COVID, pues ahora probablemente no va a correr ni uno, ¿no? Eso es, con el paso del tiempo, volver a condicionarse a esta nueva situación pulmonar, ¿sí? Que se llama acondicionamiento cardiopulmonar. ¿Eso cómo se logra? Con fisioterapia, con rehabilitación, ¿sí? No es medicamentos, si bien es cierto, hay ciertos medicamentos que contribuyen a la mejora de la funcionalidad, pero no existe un medicamento como que te diga, esto te va a mejorar tu situación pulmonar, tu función pulmonar o tu estructura pulmonar. Eso no existe como tal. Entonces, ¿cómo se logra? Con rehabilitación, con ejercicios, con acondicionamiento. Otra de las secuelas que existe del COVID son las neurológicas, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan al consultorio y dicen, doctor, fíjese que después de que me dio COVID, no tiendo a dormir, estoy muy ansioso, me deprimí, se me olvidan las cosas. Y no estaba antes de, ¿no? Los que pierden el olfato, el gusto, a veces son por una semana, a veces son por meses, o hay algunas personas que ya no recuperan esos sentidos, ¿no? El gusto y el olfato.
¿Y esto de dónde deriva? Del sistema nervioso central, ¿sí? Otra de las secuelas que pueden presentarse en otro aparato y sistema es el aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular también es conocido que el virus tiene predilección por ese tejido, ¿sí? Entonces, muchos pacientes quedan con hipertensión, con alteraciones del ritmo, taquicardia, bradicardia, ciertas arritmias, ¿no? Fibrilación auricular, y que muchas de las veces tratamos de buscar otras causas, ¿no? Primero tenemos que descartar otras causas que conlleven a este tipo de situaciones. Cuando se descartan otras causas, pues nos quedamos con el famoso síndrome post-COVID. Un síndrome post-COVID como tal no está establecido en alguna norma o identificado por alguna guía, ¿no? Sin embargo, sí se comenta, sí se expone este término, porque la verdad es que sí es un síndrome. ¿Y qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Entonces, mientras que un paciente tenga signos y síntomas, pues lo vamos a catalogar de esa forma, ¿no? ¿Cómo cataloga uno el síndrome postraumático? ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que uno siente que puede derivar del síndrome postraumático? Ahora, el estrés postraumático es diferente al síndrome post-COVID. Okay. Un estrés postraumático no necesariamente tiene que ser por COVID. Digamos, vamos saliendo aquí y presenciamos un accidente muy aparatoso donde probablemente hay fallecidos y uno queda impresionado por eso. Y pasan los días y ahora ya le da miedo salir a la calle, ahora escucha un ruido y se pone alterado. Entonces eso son datos de un estrés postraumático, ¿no? Que obviamente en el transcurso de la enfermedad grave, aquellos pacientes que estuvieron con oxígeno, que estuvieron aislados, que no pudieron comer bien, que el dolor era muy fuerte, la fiebre y eso, pues obviamente sí quedan con un cierto estrés postraumático, ¿no? Pero eso es aparte, eso es algo más psicológico, ¿sí? Aparte están las secuelas o el síndrome post-COVID, que son cosas orgánicas, ¿no? Situaciones orgánicas, como los que ya acabo de comentar. Neurológico, pérdida de la memoria, alteración del habla, el sentido. Lo cardiovascular, arritmias, presión alta. Y pulmonar, pues disminución en la capacidad funcional, ¿no? Lo que le decía, si antes corría 5 kilómetros, pues ahora 1, ¿no? ¿Qué se recomienda para salir de esto, doctor? Porque creo que no hay un medicamento, como usted lo dijo, que nos pueda ayudar a que salir de esta situación de las secuelas del COVID. Bueno, primeramente es identificarlo. Desafortunadamente está infradiagnosticado todo esto y siempre se le atribuye a otras cosas y no se identifica. Pero para poder identificarlo necesitamos conocerlo, porque si bien hay un dicho, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no? Entonces, para esto tenemos que primeramente identificar los síntomas y signos y acudir a atención médica para exponer lo que percibe el paciente, y de esa forma el médico poder discernir entre todas las causas, no perderle la huella al síndrome post-COVID, porque el síndrome post-COVID, pues, como nos hemos dado cuenta, nos afectó a varias personas. Hay muchas personas que no les ha dado COVID. Entonces, aquí principalmente es identificarlo. Después de identificarlo, ya el médico va a tomar la pauta o va a determinar qué tratamiento le puede beneficiar a su paciente. Si es del apartado sistema nervioso central, cardiovascular, o pulmonar, o digestivo, ¿no? Eso no le puedo comentar esto es específicamente como una receta de cocina, que eso es algo sí que me gustaría dejar muy en claro, ¿no? Cuando un paciente tiene COVID no son recetas de cocina, ¿sí? Desafortunadamente durante toda la pandemia y parte actual, muchos compañeros aún prescriben medicamentos que están ya por parte de COFEPRIS indicados que no hay que prescribirlos, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer un bien, estamos haciendo un mal, porque todo medicamento no es inocuo. Hasta un paracetamol puede causar repercusiones o alteraciones, ¿no? En grandes dosis o un paciente que sea alérgico. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al momento de que nosotros prescribimos un tratamiento para un síndrome post-COVID o para secuelas.
pero la mayoría es vigilancia, rehabilitación y en algún momento dado pueden requerir medicamentos. Doctor, la situación en Loma Bonita, este año que pasó, 2022, y este inicio, bueno, estamos a 4 días de enero. ¿Cómo está la situación de COVID usted aquí que atiende particularmente? Sí, sí está en alza, sí está en alza. Hasta el 31 tenía el conocimiento, por lo que había buscado, que eran aproximadamente como 500 personas en la zona de Oaxaca con COVID identificadas. ¿Oaxaca o Loma Bonita? Oaxaca. Loma Bonita. Aquí en la región de la cuenca, pues, ¿sí? Eso está sumamente por fuera de las cifras reales. Siempre las cifras fueron otras, ¿sí? Entonces, lo triple, ¿verdad? Sí. Porque a veces muchas personas se atienden en su casa, se atienden remedio casero y pues a veces van unos al hospital, algunos van a algún particular, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, y en instituciones privadas o consultorios privados que a veces llegan muchos pacientes o farmacias similares, sí. Por eso necesitamos llevar un control, un conteo, una estadística para que de esa forma nosotros tengamos algo. La estadística desafortunadamente en México está muy mal, no llevamos estadística adecuada y es algo muy importante porque con base a eso nosotros tomamos medidas, ¿no? De contención o implementar medidas de prevención, pero desafortunadamente en México no tenemos esa cultura que debemos de empezar a implementar. Y aquí en cuestión de su clínica, ¿cómo aquí sí ha tenido casos? Al momento van 5 casos. Tenemos actualmente un caso ingresado. ¿De este año? Sí, de este año. Y tenemos los otros 4 casos de forma ambulatoria, ¿no? Okay. Y le puedo decir que los rangos de edad son muy variables. Personas de 79 años hasta 17 años, ¿no? Pero ya no con mortandad. No, hasta el momento, gracias a Dios. ¿Nos ayudaría la vacuna, doctor? Por supuesto, 100%. Y eso es algo muy importante que tenemos que dejar bien en claro. La gente todavía tiene la idea de esos comentarios que es producto del gobierno, que el chip, que solamente quiere matar a la gente, que el gobierno les paga a los médicos por ponerle las vacunas y que reciben una cuota. La verdad es que son comentarios no muy productivos, ¿sí? Nada de eso es cierto. Definitivamente ponerse la vacuna salva vidas, ¿sí? Porque el hecho de que nos pongamos la vacuna no quiere decir que no nos va a dar la enfermedad. Claro que nos puede dar la enfermedad. La vacuna está aplicada para evitar la enfermedad grave, una neumonía grave que requiera una intubación. Para eso está hecho la vacuna. No es para que no le dé COVID. Sí, y por ejemplo aquí en Loma Bonita se vio porque yo recuerdo que cuando inició todos estos casos de COVID en el año 2020, en el año 2020 tuvimos una mortandad de 100 personas en el mes de julio. Después pues se vino lo de la vacuna. Hasta ahorita no hemos tenido un caso registrado de muerte por COVID. Sí. ¿No? Eso quiere decir que sí nos ayudó, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero no hay que dejar de un lado que existen todavía personas en Loma Bonita y en zonas aledañas o en comunidades aledañas que todavía no están vacunados ni con una sola dosis. Y aparte de eso, lo peor es que están con la mentalidad de que no se quieren poner la vacuna porque están mal informados, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de nosotros como médicos o personal de salud, no solamente médicos, enfermeras, químicos, responsables sanitarios, tenemos que hacer mucho hincapié en la prevención, en educar al paciente, en hablar con el paciente. Entonces, yo creo que es una intervención muy oportuna, muy eficaz, el educar y prevenir al paciente. Si no lo hacemos, vamos a seguir aplicando la misma medicina que hemos aplicado durante años, que desafortunadamente no nos ha dado resultado, ¿no? Entonces, yo invito a toda la población que tiene que vacunarse, buscar en su centro de salud, en el IMSS, en la institución pública que sea, para una vacuna de COVID. Y aún más, la vacuna de influenza. Digo, ahorita ya vamos casi a la mitad del invierno, pero vacuna de influenza tenemos que ponernos en otoño para que estemos
protegidos de la influenza, que recordemos que también hubo una pandemia de influenza y eso también causó muchas defunciones. Entonces los dos virus pueden afectar a una sola persona. El hecho de que tengan vacunas no quiere decir que no les dé la infección. Claro que les puede dar la infección. Ok, le agradecemos esa entrevista y lo vamos a dejar porque vemos que sí está ocupado, doctor. Sí, gracias. Tiene ahora sí mucho trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios y desafortunadamente para otros, ¿no? Para otros no. ¿Algún mensaje? Pues bueno, realmente sí me gustaría comentar con todos los pacientes, no solamente de COVID, sino enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, alteración en los lípidos, dislipidemia, y otras enfermedades que la mayoría de su tratamiento es la educación, la prevención, medidas generales, alimentación, ejercicio, actividad física. Los medicamentos, no tengan la idea de que son el 100% de su tratamiento, ¿sí? Los medicamentos solamente va a ser una parte de su tratamiento. Para eso les invito que tengan su atención médica, que tengan el interés por leer sobre su enfermedad, sobre buscar cómo educarse en su enfermedad, ¿no? Y esto la verdad es que nos va a hacer cambios de estilos de vida muy, muy importantes, muy trascendentes en nuestras vidas. Y pues que hay enfermedades que van a ser para toda la vida y que tenemos que cambiar hábitos, estilos de vida para todo eso, ¿vale? Ok. Y pues muchísimas gracias. Gracias, doctor.